No hay duda de que John Hawkins y Francis Drake, como muchos otros marineros británicos, merecían honestamente el apodo de ladrones de mar, porque robaban barcos extranjeros, saqueaban ciudades, torturaban y mataban tanto en tiempos de guerra como de paz. Al hacerlo, buscaron nuevas rutas marítimas, descubrieron nuevas tierras e islas, crearon material cartográfico, y consciente o inconscientemente, ayudaron a construir el imperio colonial británico. Y una cosa que nunca, bajo ninguna circunstancia, olvidaron, siempre una parte del botín, a veces la mitad, iba a parar a la corte real. Francis Drake nació en año 1540 en Tavistock, suroeste de Inglaterra. A la edad de 12 años, Drake abordó un barco mercante a trabajar. El capitán del barco es un pariente lejano de la familia. Le gusta tanto el chico que le lega su barco. Así, aproximadamente a la edad de 20 años, Drake se convirtió en capitán de su propio barco. Durante un tiempo dirigió cursos comerciales entre Inglaterra y Holanda, pero después de que España prohibiera el comercio entre ambos países, Drake se vio obligado a vender su barco, y empezar a trabajar para su primo John Hawkins. Los dos navegaron a las islas alrededor de África, donde cargaban esclavos y los transportaban a Centroamérica para venderlos. En octubre de año 1562, Hawkins, con 3 barcos y una tripulación de menos de 100 hombres, se embarcó en una expedición a lo largo de la costa africana. Allí saqueó varios barcos portugueses, les secuestró a 300 esclavos negros y navegó hacia Haití, donde los intercambió por pieles, azúcar y diamantes. Tras su regreso a su tierra natal, Hawkins preparó un segundo viaje. Con varios cientos de esclavos a bordo llegó a Venezuela en año 1565. Pero el gobernador español le negó el permiso para vender los esclavos. Al final, con astucia y fuerza, aunque con grandes dificultades, Hawkins consiguió cambiar los bienes negros por oro, plata y piedras preciosas. Después de que este viaje se viera coronado por el éxito, se preparó de una tercera expedición más grande. Al mismo tiempo, España prohibió a los comerciantes que no fueran españoles, comerciar con esclavos y persiguió severamente a cualquiera que violara la prohibición. Drake y Hawkins no se dieron por vencidos, y en uno de sus viajes a América, sus barcos de esclavos, fueron atacados a traición por los españoles, en el puerto de San Juan de Ulúa, en México. Hawkins perdió 4 barcos y más de 300 hombres. Los dos decidieron firmemente vengarse de la derrota pirateando en aguas españolas. Así comenzó sus famas piratas. Drake no quería correr en busca de oro a lo largo de África, dedicarse a la caza y el comercio de esclavos, sino que decidió obtenerlo directamente de los españoles en América. Hawkins desarrolló un nuevo tipo de galeones de batalla que eran más rápidos, más ligeros y más capaces de soportar las duras condiciones climáticas que los barcos de la flota española. En año 1572, Drake navegó hacia el Istmo de Panamá con 2 barcos. Con sus hombres saquearon la ciudad de Portobelo y se adentraron en el interior del país. En nombre de Dios, atacaron una caravana de barcos españoles en camino, desde Perú a Portobelo, que transportaba monedas de oro y otros tesoros. Luego, Drake navegó por la costa de Estados Unidos y atacó Veracruz, pero con poco éxito. Drake continúa buscando aventuras y riquezas en la región del Caribe. Atacó y robó ciudades y barcos españoles, usando su astucia y coraje. En uno de sus viajes captura a un esclavo africano que se presenta como Diego. Drake le libera y le convierte en su compañero. Diego le ayuda a navegar por las nuevas tierras y enfrentarse a sus enemigos. Drake le respetaba como un hermano. Tras convertirse en uno de los piratas más famosos de su tiempo, con un rico botín, regresó a Inglaterra y allí, ya llamó la atención de la corte real. Equipó 3 fragatas y participó como corsario en la lucha contra la Irlanda insurgente. Durante una recepción con la reina, le propuso un nuevo y tentador plan: buscar al sur de América la tierra Australia, cuya existencia la ciencia solo había adivinado, y luego atacar a los españoles por el lado occidental de América. La reina no solo aprobó la intención de Drake, sino que, junto con algunos nobles, se encargó de financiar esta expedición, manteniéndose los preparativos en el más estricto secreto.
El 13 de diciembre de 1577, con su famoso barco, la Cierva Dorada, Francis Drake, con una flota de 5 barcos y 164 personas, partió de Plymouth en mar abierto, y llegó a América del Sur. En el barco comenzó un motín contra el capitán, que fue brutalmente reprimido. Con 3 barcos, Drake llevó a las tripulaciones más al sur, para circunnavegar el continente, donde se unen el Atlántico y el Pacífico. Así, el 24 de octubre de 1578, los ingleses descubrieron el estrecho de Drake, que separaba la Antártida de América. Desde allí se dirigieron hacia el norte a lo largo de la costa oeste estadounidense, atacando y saqueando todos los barcos españoles a su paso. En una violenta tormenta frente a la costa occidental de América del Sur perdió 2 barcos más, y fue arrastrado tan lejos, que su capitán decidió navegar de regreso a Inglaterra. Durante un mes la tormenta arrastró al último barco de la flota hacia el sur. Pero allí Drake hizo el descubrimiento geográfico, de que al sur del estrecho de Magallanes, solo hay un cabo estrecho, que aparentemente forma parte del continente americano. No había ni rastro de la codiciada Tierra Australia. El 13 de febrero de 1579 Drake ingresó al puerto de Lima. Los 12 navíos españoles que allí se encontraban habían arriado sus aparejos en tierra, y no estaban preparados para la batalla. Los barcos y los tesoros acumulados en Lima se convirtieron en presa fácil para Drake. En Lima los ingleses se enteraron del barco del tesoro español, llamado Nuestra Señora de la Concepción, y que se dirigía a Panamá. Todos los años este barco navegaba por la costa del norte y tomaba de todos los puertos el producto de las minas de plata y los tesoros de oro y otras cosas preciosas apresadas por los españoles, para llevarlos al istmo de Panamá. Drake inmediatamente hizo todas las velas y emprendió la persecución. Cerca del Ecuador alcanzó al galeón español y tras un breve tiroteo logró abordarlo y capturarlo. El botín ascendió a 26 toneladas de plata, 26 libras de oro y 13 cofres llenos de dinero, adornos y otros objetos de valor por un valor total de unas 200.000 libras esterlinas. Su barco estaba tan repleto de joyas que la tripulación solo saqueó oro y piedras preciosas, y tiró la plata. Los piratas desembarcaron en la orilla de una de las bahías y comenzaron a reparar el barco, que resultó dañado tras casi 2 años de navegación. Allí los ingleses se hicieron amigos de los indios locales, quienes les daban comida a cambio de pequeños obsequios. Después de la celebración en su honor, Drake iza la bandera inglesa y declara que todas esas tierras son posesión de la reina de Inglaterra. Antes de abandonar la bahía, los ingleses colocaron una columna en la orilla y sobre ella colgaron una placa de cobre, en la que estaba escrito el nombre de la reina Isabel, la fecha de llegada y la adhesión voluntaria de los indios a la reina de Inglaterra. Junto a la columna, Drake enterró una moneda de plata con el rostro de la reina y su escudo de armas. La placa y la moneda fueron descubiertas poco antes de la Segunda Guerra Mundial en el área de San Francisco. En el verano de 1579, Drake abandonó el Océano Pacífico hacia las Islas Marianas, donde llegó 2 meses después. Allí conoció al gobernante local, quien le dio comida y agua. Drake continúa su viaje hacia las Molucas, donde se detiene en la isla de Ternate, y recibe el apoyo de los lugareños, enemigos de los portugueses. Desde allí cargó especias costosas, y después de reparar su barco en una isla desierta, se dispuso a encontrar una salida al laberinto de las islas. En el camino se encuentra con peligros como arrecifes submarinos y barcos portugueses. Finalmente, Drake logró salir del Océano Índico y rodear África. En septiembre de 1580, 3 años después de su partida, regresó a Plymouth con una gran cantidad de especias, oro y plata. Así, Drake se convirtió en el primer inglés en circunnavegar el mundo y el primero en ver el oeste de Canadá. Como Drake no dejó de atacar a los barcos españoles y portugueses en su camino, esto enfureció a los españoles, que querían verlo ahorcado. Pero la reina Isabel I no está de acuerdo y les dijo, que Drake es un defensor de los intereses y derechos ingleses. Después de esperar unos meses a que los ánimos se calmaran, ella le recibió con gran celebración a bordo de su barco, le nombró caballero y le nombró vicealmirante de su flota. A cambio,
la reina recibió la mitad del incalculable botín, que se estimó en 2.250.000 libras esterlinas de oro. Desde entonces, Drake se convierte en su pirata favorito. El pirata reveló a sus compatriotas las nuevas rutas marítimas que había recorrido en su viaje alrededor del mundo, lo que dio a la flota inglesa una ventaja considerable. Cuando tenía 42 años, en 1582, Francis Drake fue elegido alcalde de Plymouth y un consejero real en cuestiones marítimas. 3 años más tarde se convirtió en diputado. Como diputado, vuelve una vez más al océano como un demonio que persigue a los españoles. Drake destruyó Vigo en España, cruzó el océano y saqueó Santo Domingo, Cartagena y algunas ciudades de Florida, y al mismo tiempo instaló allí a los británicos. También ayudó a los primeros colonos ingleses en Virginia y regresó a casa en 1586. Luego se le encomendó la tarea de atacar los puertos, donde España estaba reuniendo una enorme flota para atacar Inglaterra. En 1587 Drake destruyó 37 barcos en Cádiz y La Coruña. Durante el mes siguiente, Drake vagó por la costa de Portugal y destruyó los barcos que llevaban alimentos y armas a los españoles. La copa se desbordó y la declaración oficial de guerra estaba madura. En junio de 1588, la Armada Invencible salió a mar abierto y fue derrotada gracias a las habilidades del pirata Drake. El vicealmirante Francis Drake dirigió un escuadrón de buques mercantes rearmados apresuradamente e infligió grandes pérdidas a los españoles. El gran viaje de Drake alrededor del mundo fue repetido por el menos conocido capitán pirata inglés Thomas Cavendish. Evidentemente, estudió la experiencia y el conocimiento del viaje de Drake, tomó la misma ruta, utilizó los mismos lugares de descanso y reparación. Después de 2 años de viaje pirata, trajo al puerto de Plymouth, casi tanto como el botín de Drake 10 años antes. Isabel I también visitó a Cavendish al bordo de su barco. En 1595, Drake y Hawkins emprendieron su último viaje a las Indias Occidentales. Hawkins, proclamado por la reina vicealmirante y tesorero de la Armada inglesa, tenía entonces 63 años. Drake tenía 55 años. Con una fuerte flota de 6 naves reales y otras 21 naves, y al frente de 2.500 hombres, pretendían atacar el puerto de Puerto Rico, y arrebatar a los españoles los tesoros de plata acumulados en la ciudad. Pero después de abundantes y amargas experiencias, los españoles se volvieron más cautelosos. El almirante español Tello destruyó uno de los barcos ingleses, y supo por el testimonio de los prisioneros las intenciones de la escuadra enemiga. Con sus barcos bloqueó el puerto y preparó la ciudad para la defensa. Así, Hawkins murió mientras intentaba conquistar San Juan, y Francis Drake fue víctima de disentería. Murió el 28 de enero de 1596, frente a las costas de Puerto Rico. Los marineros lo metieron en un ataúd y lo enterraron en el fondo del océano. Los dos, Hawkins y Drake, se convirtieron en héroes marinos y objetos de admiración para su pueblo. Piratas y comerciantes de esclavos, que ascendieron a señores y almirantes. Drake es uno de los mayores héroes marinos de su tiempo. La gente lo describe como un hombre de profunda fe, coraje y determinación. Se preocupa por el bienestar de su tripulación, pero también espera que los marineros le sean leales. Hoy existe una enorme estatua de Sir Francis Drake en Plymouth, que nos recuerda sus aventuras y logros como navegante. Si te ha gustado la historia, no olvides pulsar la campanita. Gracias y hasta la próxima.